¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez les traemos esta pieza de Wolverine en escala 1:4 de la marca Premium Format Sideshow. Vamos a abrirla, hacerles un unboxing, su review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, ocupando a Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Otro piezonón que le traemos unboxing al canal, a su canal Major Collections. ¿Cómo ven este Wolverine? Wolverine escala 1:4, Sideshow Premium Format. La versión clásica con su traje café con amarillo. Y eso no, la verdad, la pose muy dinámica, brincando, a punto de pelear. La verdad, cuando lo abrí, me quedé con la boca abierta, así como está Wolverine. Muy padre esta pieza. Nosotros tenemos la pieza 420
de 2.500 piezas que sacaron de este Wolverine. Vamos a comenzar con la base. La base es piedra. Es piedra alrededor, una piedra gris con algunos degradados, la pintura muy bien, dando la imitación como si fuera piedra real. Recordemos que esta pieza es completamente de resina. Y lo blanco que se alcanza a ver es nieve. Estamos aquí con nieve sobre las piedras. Y Wolverine está posado sobre un árbol destruido. Me gusta la textura y me gusta cómo está hecho este árbol, porque pareciera como si fuera madera, la parte de la corteza muy bien hecha, la madera muy bien detallada, los pedazos que están por aquí rotos, que alcanzan a caer a los lados del árbol, muy padre. Me gusta la base, es sencilla, pero está muy padre, está muy bonita y muy bien hecha para este tipo de pieza y pose, apoyándose sobre el árbol Wolverine para brincar. ¿Verdad? Me gustó, está muy bien hecha, muy bien detallada, el color blanco de la nieve, las piedras en color gris, el árbol café, con la corteza un café más oscuro, tirándole completamente al realismo en la cuestión del árbol. Me gustó mucho. Y comenzamos ya con el Wolverine. El Wolverine está, como les dije, está apoyado sobre el árbol. Se alcanza a ver en la bota que está apoyado sobre el árbol. En la parte de la suela se ve nieve, que trae nieve ahí. Le quedó pegada nieve. Y ya comenzamos ahora sí por la bota. La bota se alcanza a ver manchas blancas, que es de la misma nieve, en un color marrón con difuminados en negro, la textura como si fuera piel. Me gusta la parte del centro, la del centro y donde termina en pico en la parte de las botas, en un color más como azul, un azul grisáceo, que se ve bien, está padre. Igual también imitando piel. La parte de las botas, la otra bota, la que no tiene nieve, se alcanza a ver la suela, la textura de la suela en color negro, se ve muy padre. Igual la otra bota también con su textura. Esta otra bota que está, cuando está brincando, no se le alcanza a ver rastros de nieve. En la otra sí. En esta no, está completamente limpia. Y sí se alcanza a ver como si fuera un tono más o menos azul grisáceo la parte del centro, las costuras que trae a los lados. Está muy bien hecha la bota. Me gusta cómo está hecha. La parte de las costuras, el pintado, la textura imitando piel, está muy bien, muy padre. Y pasamos con la parte de las piernas en un color amarillo. Se alcanzan a ver tonos diferentes de amarillo, tonos más oscuros para marcar más los músculos, más tirándole como naranjito, marroncito, más oscuros algunas partes de los músculos del color amarillo. Muy padre. Costuras a los lados de los muslos por la parte interna y externa también. La costura está bien hecha. La parte de las arrugas dándole más realismo, se ve muy bien. La parte del muslo, la parte de atrás también. El color amarillo me gusta, está muy padre este color amarillo. Y de ahí ya nos vamos a la parte del traje de arriba, lo que es la parte café, la parte marrón. Esta es un poco diferente a la parte de las botas. Esta es marrón y esta sí se ve completamente como si fuera piel, la parte de arriba y la de arriba y tanto la de abajo, la parte que se le puede decir como si fuera el calzoncillo y la parte de arriba, que no es un calzoncillo como tal porque viene unido todo el traje. Se alcanza a ver la división pues por el cinturón, la parte del cinturón que trae en color rojo. Me gusta, ahorita vamos con el cinturón, me gusta la parte marrón, la parte de los abdominales bien marcados, los oblicuos también bien marcados en color amarillo. Aquí sí que tiene un poquito mal pintado la división entre el amarillo de la parte de las costillas y donde empieza el café de la parte de los abdominales. Se alcanza a pasar un poquito la pintura amarilla. Ese es un punto malo para esta pieza, porque pues se ve feo esa parte de ahí, porque sí se ve, si lo tienen así de frente no se ve tanto, pero si lo tienen tantito en diagonal, sí se alcanza a ver pintado amarillo un poquito en la parte marrón. Eso no me gusta, está mal pintada esa parte. Y nada más esa parece, déjenme checarlo por otros lados. Pero parece que sí, lo único que está un poquito mal pintado es esta parte.
Ahí se les fue un poquito de amarillo. Ahora sí nos pasamos al cinturón. El cinturón en color rojo, imitando también con la textura que tiene, como si fuera piel. Las costuras que tiene en las orillas, en la parte de arriba y abajo, en las orillas del cinturón están muy padres. En la parte del centro tiene como una hebilla con la X de X-Men. Y parecía como si fuera metal completamente la hebilla. Está muy padre la hebilla, bien detallada. La parte roja de en medio de donde está la X viene en un rojo diferente. Este rojo es como que más metálico, la parte del centro. Pero está muy bien, está bien pintada. Esta parte de aquí sí está muy bien pintada, bien esculpida. Me gusta la parte del cinturón, está muy padre porque da la impresión como si fuera, como les dije anteriormente, piel. Se ve muy bien. La parte de arriba pues ya se las comentamos. De aquí nos pasamos a la parte, vamos a pasar primero a la parte de los guantes y de las garras. Las garras es de plástico, es PVC. Da la imitación, muy bien el pintado como si fuera metal, pero es PVC. Están bien hechas, bien pintaditas. De donde sale también es metálico, en color plata, de donde sale en la parte de arriba de la palma. Está muy bien hecho, muy bien pintado. El guante es también con la misma textura que la parte del pecho. También es una imitación de piel, en un color marrón, con textura de piel, las sombras más oscuras. Los dedos están muy bien esculpidos, están bien separados unos de otros. Con el guante puesto se ve muy bien. Y las dos es lo mismo, Esta pieza tuve un pequeñito accidente cuando la estaba sacando. Precisamente esta mano, la mano derecha de Wolverine, se quedó como que atorada en la parte de la tapa. Al momento de sacarla, pues yo levanté la tapa y se quedó incrustada un poquito en la parte de arriba. Nunca me di cuenta. Al momento de quitarla, se botó y se cayó. Lo bueno que no se quebró. Se despostilló un poquito, una leve. Voy a pasar fotitos de donde se me despostilló. Y si ustedes tienen algún tip por ahí, si es que se pudiera reparar esa parte de ahí, o nada más pintarle un poquito de marrón, o que se pueda resanar eso de ahí, si tienen algún tip, recuerden que es resina. No sé si me puedan decir por ahí en algún mensajito, en un comentario que me dejen por aquí abajo, de cómo pudiera resolver este pequeñito problema, o si ya no vale la pena porque a lo mejor la puedo estropear más, o si sí se puede reparar. Háganmelo saber por ahí, por favor, ayúdenme, que no puedo ver esta pieza. Si se alcanza a ver por aquí un poquito y se siente feo tenerla, una pieza tan padre con ese pequeño detallito, y no me gusta que esté ahí. Y si alguien sabe cómo puedo repararla, por favor ayúdenme por ahí, déjenme un mensajito o mándenme un mensajito ahí por Instagram, Facebook, por algún canal para poder ver cómo la puedo reparar. Continuamos ahora sí con la parte del cuello. El cuello viene en un tono diferente, un café diferente. La textura también es diferente. Viene más lisa la parte, más brillante la parte del cuello. También imitando como si fuera piel, pero menos. Me gusta más la de más textura. No sé por qué lo hicieron así. Me hubiera gustado que hubieran hecho el mismo textura, el mismo color del marrón de todo el traje, o casi de todo el traje. Y esto se ve raro. No está mal, o sea, está muy bien hecho, muy bien pintado. Todo está perfecto, la parte del cuello, nada más que es diferente, pues. Y es lo que, pues no sé, se ve un poquito extraño, pero está muy padre. Y la parte ya de aquí de la máscara en un color amarillo. Se alcanza a ver la división completamente del café que les digo, que no me gustó tanto porque no es igual. La división ya donde empieza acá arriba la máscara en color negro, pero es un color negro como azulado. Se alcanza a ver destellos azules en la máscara, en la parte negra. Y la parte de arriba pues ya empieza lo amarillo, las costuras, está muy padre, bien detallada. La parte de aquí del antifaz, la parte que sale los picos, también se alcanza a notar que las partes de las orillas tiene como destellos azules, no es completamente negro, está muy bien, se ve muy padre. Los ojos en blanco, completamente blanco. Los dientes igual blancos. Se alcanza a notar un poquito los colmillos nada más de arriba, los de abajo casi no se notan. La lengua por la parte de adentro, se alcanza a ver hasta la campanita de este Wolverine, está muy padre. La parte del mentón bien hecha, como si estuviera recién afeitado. Está muy padre la cara, muy bien esculpida. La máscara también está muy bien. Esta pieza está muy, muy, muy padre.
para ponerla a un ladito de Dientes de Sable de Sabertooth, la verdad estaría genial. Próximamente por ahí les ponemos algún short o algunas fotos o algo para que los vean juntos. Ya vieron el unboxing pasado, aquí se los dejamos de Sabertooth, que viene siendo para este diorama de este Wolverine. Ya juntos se van a ver espectaculares. Por ahí les dejamos algún short o algunas fotos para que los vean juntos. La verdad, muy padres estas dos piezas, y más si las tienes juntas. Por separadas también son un 10, la verdad están muy padres, pero así juntitas van a lucir mucho mejor. Esta pieza nosotros la pudimos comprar en la tienda de IG Comics. No recuerdo exactamente el precio porque yo tengo con ella como un año. Más o menos, si no mal recuerdo, me salió sobre unos 12,000, 13,000 pesos aproximadamente. ¿Qué tal? Por el precio, son caritas estas piezas, pero es grande, es 1:4, son escalas muy grandes y están muy padres. Y más si tienen las dos, como les dije anteriormente, las dos juntas, Sabertooth y este Wolverine, la verdad, juntas se van a ver muy padre. Esta pieza nosotros la vamos a calificar con un diamante. Se lleva un diamante. Esta pieza, la verdad, está muy bien hecha, muy padre. Me gustó desde que la vi, no dudé en comprarla. Y aquí la tenemos en el canal, haciéndoles su unboxing y su review. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? La verdad, a mí me encantó esta pieza. Y pues bueno, amigos, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, es completamente gratis. Denle like a la campanita, compartan nuestros videos. Déjenos por ahí un comentario de qué tal, qué les ha parecido este Wolverine escala 1:4 Premium Format Sideshow. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenos por ahí en un comentario. También les recuerdo el comentario cómo reparo esta pieza, este talloncito, este golpecito que se le hizo aquí. Déjenos por ahí un comentario cómo puedo repararla. Mi nombre es Oscar Aldana y nos vemos próximamente en un nuevo video y en un nuevo unboxing. Hasta la próxima, bandita. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego.